escriban sonetos, escriban décimas, escriban romances, escriban epitalámios. La poesía nos hace pesar y sopesar las palabras. La poesía nos hace conocer el olor de las palabras, la textura de las palabras, el gusto de las palabras. La poesía nos da algo muy importante, que es el poder de síntesis. ¿Ah? En un verso, decir un mundo. Los grandes novelistas de este mundo, los mejores, escribieron poesía antes de prosa. ¿Cómo fue el paso en mi caso? De pronto yo comienzo a darme cuenta de que mis poemas me salían muy narrativos, anecdóticos, incluso con finales como vuelta de tuerca, con finales sorprendentes, como de pequeño cuento, como de microcuento. Y un día, de puro ocioso, hice un experimento muy simple. Tomé un poema y lo escribí hacia el lado. ¿Se dan cuenta? La poesía se escribe hacia abajo, la prosa se escribe hacia el lado. Bueno, tomé un poema y lo escribí hacia el lado. Y me di cuenta que como pequeño cuento tenía mucha más fuerza que como poema. Y me encantó. Y descubrí algo importantísimo. En esos 15 años nunca le escribí un poema al desierto. Encontraba que el desierto, su inmensidad era inabarcable como para encerrarla en un poema. A lo mejor se podía, pero yo no podía. Y descubro que en la prosa hay una libertad especial. Y descubro que la libertad de la prosa era la que me hacía falta para contar y cantar el desierto y su historia. Y empecé a escribir cuentos muy cortos al principio, cuentos de 2 líneas, cuentos de media página. El día que llené una página completa hacia el lado fue una proeza. Yo me sentía un Balzac. Escribí una página completa hacia el lado, maravilloso, decía yo, porque mis cuentos eran muy cortos, muy cortos. A propósito de cuento corto, ¿saben cuál es el cuento más corto del mundo? Sí, el dinosaurio, El dinosaurio, ¿no? Cuando empezó, de Augusto Monterroso. sí. Aparece en todas las antologías como el cuento más corto del mundo, ¿cierto? Sí, es cierto. Y sobre todo, la imaginación produce en los lectores. Bueno, dicen que es el cuento más corto del mundo. Mentira. Yo escribí el cuento más corto del mundo. Y nadie puede escribir un cuento más corto que ese. ¿Quiere que se lo cuente? Sí, claro. El título es largo, pero el cuento es corto. El título dice: yo fui el que me tiré a María de los Ángeles Placeres, la bella esposa del sargento más duro del pueblo. Y el cuento dice: y